La jornada de entrevistas este jueves 30 de marzo. Queremos dar la bienvenida al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre la recaudación de impuestos que ha crecido. Revisábamos una opinión sustentada del doctor Napoleón Santamaría que decía hace poco, cerrado enero 2023, que nos muestra la recaudación del Ecuador. El IVA, que es el mejor marcador de la actividad económica, muestra que en enero de este año creció un 6.78% respecto a enero 2022, lo cual es una buena noticia. ¿Cómo va la recaudación de tributos en el Ecuador, doctor Napoleón Santamaría? Muy buen día. Muy buen día, profesor Miguel. Un fuerte abrazo para usted y para todos los amigos que siempre nos dispensan con su amable atención a través de los micrófonos de Reino Ocasio. Sí, efectivamente se cerró en marzo y ya vimos que la recaudación fue muy buena. Superamos los 1.178 millones de dólares que estaban presupuestadas y por lo tanto parecía que podíamos pensar en un año 2023 bastante sano, bastante positivo y bastante mejor. Tomando en cuenta algunas cosas, Miguel, sin embargo que fue buena en enero, tomando en cuenta algunas cosas. Primero, que bajó la tarifa del impuesto a las divisas. Recordemos que hasta el año anterior el país se quedó con un 4% de tarifa y para este año ya la tarifa amaneció en 3.75, que se va a mantener así, y en diciembre va a bajar al 2%. Y dos, que con una potencia en recaudación de IVA y de impuesto a la renta que abrigaba buenas luces, que mostraba que las cosas podían ser bastante interesantes en el 2023 y buenas para el país y para todos. Pero inmediatamente, Miguel, ya se cerró también febrero, analizamos febrero, y febrero ya sucedió todo lo contrario a enero. Tenemos una menor recaudación en enero, fundamentalmente se cae la recaudación en el IVA, y los indicadores son súper claros, súper determinantes y clarísimos. ¿En qué sentido? En que, claro, en febrero es un mes que vino unas elecciones ácidas, álgidas, con bastante certidumbre, y posterior a las elecciones se mantuvieron algunos hábitos de potenciales fraudes electorales, una confrontación permanente ejecutivo-legislativo, o más bien dicho, legislativo contra el ejecutivo, y otros escenarios políticos que efectivamente lo que provocaron fue que enero sea un mes de mala recaudación. ¿Qué está pasando en marzo, mi querido Miguel? Y nuevamente, en los primeros 15 días de marzo tenemos una recaudación bastante estable como es enero, sí, bastante buena, pero en los segundos 15 días de marzo tenemos nuevamente una recaudación caída, una menor actividad económica, etcétera. ¿Y esto a qué se debe? Nuevamente al escenario político de este eventual juicio político, o ya el juicio político, conforme ayer la Corte Constitucional lo resolvió al presidente de la República. Resumen, el país es un barco que va a esos vaivenes del escenario político, y mientras el escenario político no sea estable, nuestra economía y nuestra recaudación, sobre todo, no es estable. Y mire usted, Miguel y queridos amigos, que hay que sentarnos a hablar más de cómo desarrollamos económicamente nuestro país y generamos más riqueza, y menos del escenario político, porque los ecuatorianos vivimos de la capacidad de generación de riqueza en el Ecuador, no de la capacidad de lo que hagan o dejen de hacer nuestros políticos. Y esto es decidor, mi querido Miguel y amigos, porque es 2023 tal como se está perfilando, y con el daño que el escenario político le está haciendo al escenario económico, la recaudación comienza, como hemos comentado rápidamente, a apretarse en algunos meses donde la política acelera. Pero si sumamos a eso esta baja, esta merma en el precio del petróleo, donde recordemos, en el Ecuador tenemos presupuestados a $65 en nuestro presupuesto, a la redundancia, y hoy día ya se está vendiendo con los castigos que suenan muy excesivos, entre $6 y $9, el castigo de nuestro crudo, o sea, el napo o el otro crudo, y esto hace que nuestras regalías petroleras también comiencen a reducirse. En ese escenario de menor regalía petrolera, complicadita por la política, la recaudación tributaria, las cosas podrían efectivamente ser
bastante más difíciles en este año 2023. El resumen de este corredor de ideas, mi querido Miguel, es definitivamente los actores económicos tienen que comenzar a ver de otra manera sus actividades económicas. Y quizá un ejemplo de desarrollo de esos sí es Perú. Y hay que tratar de acercarnos más a un modelo de economía bastante parecida a la peruana y menos a lo que es la ecuatoriana, donde los actores políticos no afectan de manera sustancial, desgarradora, desgastante a la economía peruana. Allá cayó el presidente Castillo y luego fue detenido y hoy día está en un juicio y acusado penalmente, y la economía peruana, se mantiene bastante estable. Su moneda se mantiene bastante estable, sin mucha devaluación, su inflación bastante controlada, sin embargo de los efectos mundiales inflacionarios que hay, y su sector productivo boyante, fuerte, activo, y un poco, insisto, separado, aislado de este efecto nocivo de la política ecuatoriana. Y es todo lo contrario lo que está pasando en el Ecuador. La política ecuatoriana, los políticos ecuatorianos, que por cierto son muy malos, siempre que producen un escarnio, un escenario conflictivo político, le están perjudicando la economía del país y sobre todo al principal ingreso del Estado ecuatoriano, que es la declaración tributaria. Sí. Y ahora solo me quedo con esto, Miguel. Lo que sí me preocupa del escenario de la Corte Nacional de ayer, de la cual tendremos que leer el dictamen para ver el contenido mismo, es que el país se va a enfrentar los próximos 45 días a un juicio político desgastante, un escenario donde el presidente va a ser blanco de un escarnio de bastantes legisladores, quizá no los 137, pero bastantes de estos, que lo que quieren es la cabeza del presidente a toda costa, y que utilizarán todas las mañas y artimañas de la política ecuatoriana, que por cierto deleznables, para buscar este objetivo. Y estos 45 días de aquí en adelante definitivamente serán traumáticos para la economía, y, como hemos mencionado, negativos y adversarios a este potencial de crecimiento económico y recaudación tributaria. Vamos a hablar más adelante, porque usted también ha tenido una posición clara respecto de este juicio político. Le vamos a consultar, tenemos en agenda, pero quisiera continuar con este análisis tributario. Usted puso días atrás que en contraste con la recaudación del crecimiento del IVA, el IVA de importaciones disminuyó en enero del 2023 y esa reducción no es en bienes suntuarios, sino en bienes de capital y materias primas, lo cual, según usted, es peligroso, pues muestra menor actividad del sector productivo. ¿Qué interpretación podemos hacer de esta afirmación que sostiene usted? Este es un tema súper interesante, Miguel, porque el IVA siempre muestra esa capacidad de actividad económica. El IVA, recordemos, grava a la venta, a la compra, al arriendo, a la tributa, etcétera, a la prestación de servicios profesionales, a las comisiones. Es decir, mientras más actividad económica y mientras más rápida sea la actividad económica, mayor recaudación de IVA tiene una economía. Pero siempre que se estudia el IVA, hay que abrir en varios escenarios. Fundamentalmente lo llama IVA interno e IVA externo. IVA interno es todas las actividades económicas que se producen dentro del Ecuador, y luego el IVA externo es todo lo que pagamos cuando importamos, ¿sí? Y dentro de ese IVA externo, para ver cómo está el tema de nuestras importaciones, para ver balanza de pagos, para ver algunos otros factores, encontramos que al mes de enero, y también se repitió en febrero, y esto sí es algo que llama la atención y preocupa, el nivel de importaciones de materias primas, de activos fijos, es decir, de insumos que sirven para actividades productivas, para fábricas, para procesos de producción, y comenzaron a disminuir. Y cuando nos comenzamos a ver el por qué, los datos, etcétera, esto solo se compara con inversión extranjera. Es decir, con esa intención del inversionista, el empresario del exterior, que toma en un momento dado la decisión de
llevar o traer los capitales al Ecuador y hacer efectivamente una empresa. O la decisión de los empresarios ecuatorianos de incrementar o al menos mantener sus actividades productivas y o comerciales como los venían haciendo y por lo tanto importar de la misma manera y en el mismo volumen. Pero esto es algo peligroso, Miguel, porque en enero y en febrero se ha repetido y en marzo se repetirá. Cada vez se importa menos de bienes productivos, insisto, materias primas, insumos, etcétera, que están vinculados a la producción, a la generación de valor agregado en bienes y servicios que se producen o se comercializan en el Ecuador. Y esto es parte esencial para que un país se desarrolle, que sus máquinas, que sus fábricas, que sus actores productivos no se detengan y sigan produciendo. ¿Qué es lo que ha pasado, Miguel? Y lo voy a decir con un ejemplo claro. Cuando vinieron los empresarios vinculados al sector minero de Chile, vieron al país, analizaron las potencias mineras del Ecuador, etcétera. Pero para ser muy honestos, después de todos esos escenarios, les compartimos una velada con estos señores empresarios, siempre quedó claro que lo que ellos decían es muy difícil venir al Ecuador a invertir cuando nuevamente, Miguel, y esto palabras de ellos, es bien difícil tener en Ecuador cuando el escenario político es de una inestabilidad completa, no solo por las actividades irresponsables de la Asamblea, no solo por algunos errores que puede cometer nuestro Ejecutivo, que también hay que decirlo, sino también este conjunto de, ellos decían, de grupos humanos que de pronto toman una participación muy aguda y muy potente en la toma de decisiones de la actividad económica. Y se refería obviamente a protestas indígenas o sociales respecto de la explotación minera en el país, que es un tema inacabado, un tema que como ecuatorianos no nos hemos sentado a definir finalmente cómo vamos a llevar adelante nuestra actividad minera. Ya verá usted que salen de vez en cuando algunos dirigentes sociales o de grupos indígenas, etcétera, a decir que este es el último ratio de minería y que no van a permitir más, y en otros casos abren la puerta para que haya minería ilegal en las comunidades que ellos mismos están reclamando esta supuesta protección. Bueno, estos son los escenarios, Miguel, que lo que hacen es que cada vez la actividad productiva desde afuera, cuanto de nuestro empresario local comienza a detenerse, y eso sí es súper peligroso. Lo que sí necesitamos para salir adelante es que nuestras fábricas, nuestras máquinas se muevan cada vez más, produzcan cada vez más y generen cada vez más riqueza. Si las detenemos y comenzamos a reemplazarlas por importaciones de bienes terminados y ya no de materias primas, entonces realmente estamos jugando en contra de los intereses de un desarrollo a futuro como país. Y dos, Miguel, algo que también vale la pena mencionar en el tema de IVA, de importaciones, es si hacemos análisis de qué pasa con los bienes suntuarios. ¿A qué le llamamos fiscalmente bien suntuario? Aquel que no está vinculado a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos o a incorporarse a un proceso de producción en el Ecuador. Es decir, es que yo quiero traerme cigarrillos electrónicos, quiero el licor, quiero el reloj de moda, etcétera. Estas cosas que, si bien pueden ser elecciones libres y naturales de una persona, en este caso un ecuatoriano, no son consideradas como vinculadas a actividades productivas o para desarrollar o sostener las necesidades básicas de la persona. Y lo que vemos en ese capítulo, Miguel, de amigos, de esto que decirnos como país es que vemos cada vez hay más incremento en la compra de este tipo de bienes y servicios importados, me refiero, importados al Ecuador. Y esto también es un mensaje a los ecuatorianos, ¿no? Cuidado y estemos destinando del bolsillo privado mayor cantidad de recursos a bienes suntuarios que no les están ayudando a los ecuatorianos que consumen esos bienes y tampoco a la economía del país a desarrollarse. Esto sí es un tema que como nación hay que trabajar y ver qué está pasando ahí, cómo fortalecemos. Pero nuevamente volvemos al mismo cántaro, Miguel, es que lastimosamente volvemos al mismo cántaro. Va a ser muy difícil cambiar estos brotes peligrosos mientras nuestra clase política mantenga al país en sus obras como lo mantiene desde febrero hasta el día de hoy. Y que lo mantendrá en los próximos 45 días, como hemos conversado hoy.
Doctor Napoleón Santamaría, más allá de los datos que nos ha ilustrado, usted puso en las últimas horas un tuit en donde dice: presidente, disuelva la Asamblea Nacional. ¿Puede el presidente Lasso alegar que la Asamblea se arrogó funciones y en tal virtud disolverla? Y usted sostiene que la Corte dictaminó que la Asamblea violó la Constitución y se arrogó funciones al pretender derogar la última reforma tributaria con una circunstancia. El artículo 148 da las tres atribuciones que los juristas, sin hacer malas interpretaciones, como hay juristas que ahora dicen una cosa, antes decían otra cosa, pero bueno, están en su derecho, eso es cuestión de la imagen de cada cual. Pero la Constitución, lo que sí aprendimos a leer, nada más, dice el 148 que el presidente o la presidenta, cuando a su juicio, podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y sin dictamen de la Corte Constitucional, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. ¿Amerita la muerte cruzada? No, quizás, le pregunto, doctor Napoleón Santamaría, ¿no sería bueno que este presidente que está tan débil, que no ha informado bien, que ha cometido muchos errores, los hemos señalado? Aquí no se trata de tapar los errores. Ha cometido muchos errores el Ejecutivo. Nombramientos de ministros que realmente no fueron ni leales. El ministro de Gobierno anterior, Francisco Jiménez, que fue gobernador del correísmo. Errores de esos, o sea, muchísimos errores. ¿No sería bueno el presidente que vaya? Porque la muerte cruzada puede aplicar el momento que desee. Le da la atribución mediante decreto a ser el presidente el momento que desee. Aquí en la Asamblea Nacional se rasgan las vestiduras, que no puede, que en el juicio el presidente puede. Y en el dictamen, reiteradamente, en el dictamen de 140 páginas, la Asamblea, la Corte Constitucional da la atribución para el cierre de la Asamblea. Señala claramente lo que es la muerte cruzada y cada uno de sus fundamentos. Pero ¿no sería bueno que este presidente que está débil, que no ha informado bien, que ha fallado mucho, que vaya y se plante, se pare frente a los asambleístas y les diga las cosas, porque pudiera venir la muerte cruzada, insisto, en cualquier momento, pero que pare y afronte sus actuaciones, porque también en el dictamen de la Corte Constitucional se señala claramente que no se puede endosar lo que han hecho ministros de Estado a la actuación del presidente de la República. ¿Qué piensa, doctor Napoleón Santamaría? Miguel, mira, ¿qué vamos a tener como país? Y voy a estar con este tema que conversamos anteriormente, que es quizá lo que más me apasiona a mí por mi país, que la actividad económica no se nos caiga, que la potenciemos, que le demos certeza, seguridad jurídica y que por lo tanto la recaudación tributaria, que es el principal ingreso de esta nación, no se detenga y sea un aliciente permanente del desarrollo nacional. Los escenarios que ustedes diseñaron son clarísimos. Es escenario número 1, el presidente es destituido en el juicio político. Si es que es destituido en el juicio político, entonces tendremos 2 años de señor Borrero en la presidencia de la República. Pero para que lleguemos a eso nuevamente, eso se demorará 45 días de sangre de toda la nación. Y luego, si es que llega a la destitución final de la Asamblea, el señor Borrero tendrá que gobernar los 2 años o el año 11 meses que quedará restante. La verdad, dudo mucho de las potencialidades, porque no las ha mostrado el vicepresidente Borrero, que tenga capacidad de asumir este reto de consolidar un país que se comienza a destruir. Si aquí lo vemos claramente, la nación comienza a hacer agua por todo lado y comienza a destruirse. Así que ese escenario podría ser muy peligroso, porque veo que el señor Borrero podría hacer esa carroña donde muchos carroñeros irán a pescar, a picar o a pedir un pedazo del pastel, y lo que peor le puede pasar al país y a nuestra economía es que lo tratemos como un pastel y comencemos a parcelizar el poder y determinados recursos económicos, como era usual antes, ¿no? Entregar las eléctricas a unos, los hospitales a otros, etcétera. Sería lo peor que le puede pasar a este país. El segundo escenario es que no cuenten con los votos. Ya sabemos que hay muchas personas limitadas en la Asamblea y que cometan errores
y que finalmente no llegan a tener los votos y por lo tanto el presidente no será destituido. Y en ese escenario lo que tenemos, Miguel, es que no se queden las aguas ahí calma, porque ya lo han anunciado. Legisladores de Pachacuti han anunciado que si este juicio no va adelante, ellos van a hacer uno bien planteado, etcétera, pero que este presidente tiene que ir. Y sería un desgaste terrible que la Asamblea piense en este segundo escenario donde no te encuentren los votos y por lo tanto no destituyan al presidente Lazo, que regresen en un segundo tiempo con un nuevo juicio político nuevamente al presidente. Claro, el país puede resistir esto cuando necesita atender a los pueblos como a la UCI, el sicariato, el crimen organizado que está destruyendo al Ecuador, preocupados del juicio político, que es constitucional, hay que admitirlo, pero en esta suerte de incertidumbre, como usted señala, al vaivén de este desgaste. Esa es justo la mejor reflexión, doctor Miguel. ¿Puede una nación con todos los problemas sociales, económicos, de seguridad, etcétera, salir adelante con esta zozobra política? Respuesta clara y contundente: imposible. No hay ninguna fórmula de que el Ecuador salga adelante con este escenario de beligerancia política, y por el otro lado buscar el desarrollo nacional de mayor actividad económica, proveer servicios y bienes a los más necesitados, atender las catástrofes naturales que son permanentes en el país, buscar mejores y mayores mercados que Colombia también los está perdiendo por los problemas de Colombia. Mire, otro día alguien me decía que los ecuatorianos pierden la oportunidad de ganar todo lo que Colombia está perdiendo ahora por los problemas otros de Colombia. Y claro, mientras nos estamos matando adentro de la olla los ecuatorianos, estamos perdiendo la posibilidad de ampliar fronteras de actividad económica, de inversiones, de reinversiones, de enroques empresarios, etcétera. Por ejemplo, con muchas actividades colombianas que comienzan también, por las realidades colombianas, a pensar a emigrar de Colombia y buscar otras alternativas. Bueno, entonces, Miguel, la respuesta es clarísima. No vamos a poder sacar al presidente, y por el contrario, lo vamos a hundir más a esta escuálida democracia y esta escuálida consolidación de república. Aquí todos sabemos que tenemos clarísimos problemas de seguridad ciudadana, terribles problemas de seguridad ciudadana, donde todos los gobiernos nacionales, seccionales, la empresa privada, etcétera, todos deberían armar un frente para que se controle esto que está absolutamente desbordado. Matanzas, muertes y asesinatos, todo permanentemente. Lo que nos está provocando es que esto cada vez deje de ser lo que somos. Somos una república, y si no sostenemos los pilares de una república, Estado, derecho, nación, pueblo, poderes, vamos a llegar a una situación donde esto es definitivamente inmanejable. Y si a eso usted, Miguel, le suma este escenario político nefasto a lo que nos va con nuestros políticos, es el cóctel perfecto para que la crisis económica, el desempleo, la pobreza se agudice y peor aún las relaciones humanas entre los ecuatorianos se deterioren. ¿Es que queremos? Definitivamente no. Claro, para concluir, doctor Santamaría, estos 45 días desgastantes que usted señala, imagínese, mientras el país se debate en esto, crece el riesgo país, se daña la imagen internacional, internamente el crimen organizado sigue devastando al Ecuador, mientras tanto haciendo los cálculos, porque ya los 45 días que usted señala de desgaste, ya por ejemplo el señor Saquicela, que se puede presumir que quiere ser presidente de la República, se le acaba el 14 de mayo el mandato, son 45 días del juicio, habrá nuevo presidente de la Asamblea Nacional, se presume que habrá cambios, es decir, hay un juego de intereses mientras el país se debate en lo otro. Hay un juego de intereses perversos de la clase política, Miguel, perversos, y lo que veo es que a veces veo que personas, o la gran mayoría de ecuatorianos, han caído en este juego iluso de lucha de poderes innecesario. Es que al Ecuador le es distinto si en la presidencia está el señor X, Y, Z, etcétera. Las relaciones económicas, la capacidad de atraer inversión extranjera, de controlar nuestro nivel de país, de tener mejor programación de ventas de nuestro club, etcétera, no depende de una persona, depende de un conjunto de instituciones. Y el Ecuador no ha trabajado en fortalecer su sistema institucional. Esto es un pacto entre todos los actores políticos para que institucionalmente este país sea más sólido, más fuerte, independiente de la persona que esté en el control.
o en la administración temporal de los fondos públicos, sino en las instituciones más sólidas. Y eso no hemos trabajado, y nadie quiere trabajar, ni siquiera nadie habla en eso, Miguel. Por lo tanto, no solo que venimos a este escenario de los 45 días terribles, serán, ya verá usted si recibo una gentil invitación nuevamente, analizaremos qué ha pasado en esos 45 días, y ya lo anticipo: menor recaudación, menor actividad económica, temor a invertir, a reinvertir, siempre este peligro mundial que hay sobre el tema de los depósitos en instituciones financieras mal armadas. Afortunadamente en el Ecuador nuestros bancos y cooperativas han hecho bien la tarea y las tenemos sólidas, pero cualquier avalancha internacional siempre nos puede perjudicar. Mire, hay temas tan importantes que deberíamos estar trabajando los ecuatorianos en favor de nuestro país, y no en estas mezquindades donde usted escucha a legisladores que dicen: no importa la causal, ni la forma, ni el modo, ni el color, yo quiero tenerlo aquí al frente, al presidente, se refieren al hemiciclo de la Asamblea, para dejarlo y llevarlo finalmente a la destitución. Esto es lo que le puede pasar al país. Y termino con algo, Miguel. El presidente puede llevar la tercera opción que usted mismo mencionó, es el concepto de muerte cruzada, que realmente es la disolución de la Asamblea. Y disolver la Asamblea, como usted citaba, la Constitución establece que sí lo puede hacer en la medida en que la Asamblea se ha abrogado funciones. Miguel y amigo, ya la Corte en enero de este año dijo que ya se abrogó funciones y cometió una barbaridad, o que quiso cometer una barbaridad jurídica al derogar la última reforma tributaria. La Asamblea se durmió una noche y cogió y quiso derogar la última reforma tributaria. Cuando la Corte llegó a esta resolución, citó algunas sentencias de cortes internacionales y se demostraba que nunca en ningún país, al menos de América Latina, ningún parlamento derogó una reforma tributaria a un presidente. Nunca. ¿Por qué? Porque es una competencia del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que está administrando un país y por lo tanto él tiene que saber cómo maneja el frente fiscal. Y del frente fiscal el régimen tributario es el más importante y el más esencial de todos. Y la Asamblea ya le dijo, la Corte Constitucional le dijo: usted, Asamblea, violentó la ley, se abrogó funciones, cosa que no puede hacer. Y por haber hecho esto, declaro que es inconstitucional todos los procedimientos. Eso ya está escrito, Miguel. Así que el presidente bien puede, que es el tercer escenario, tomar la opción por llevarle al país a esta disolución de la Asamblea. Porque créanme, Miguel, si es que nos quedamos con presidente Lasso o viene una sucesión del señor Borrero, lo peor que le pueden pasar a cualquiera de estos personajes es que esta Asamblea nefasta, meciente y que le hace mucho daño al Ecuador, activa. Lo único que le pedimos al presidente Luciano es: si tiene que quedarse usted, señor Lasso, o tiene que quedarse el señor Borrero en la solución presidencial tal como de la solución, no nos deje esta mala Asamblea que está de espaldas a la nación. Nosotros nos soportemos de gente infame que juegue en contra del Ecuador. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, como siempre, muy ilustrativo. Volveremos a conversar de estos temas. Napoleón, muy amable. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos. Saludos. Muchas gracias. Muy buen día. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, para hablar precisamente sobre el juicio político al presidente de la República. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.